A continuación, Destino Libertad. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Crítica y Construcción junto a los protagonistas del ámbito social, cultural, político, entre otros, con propuestas interesantes sobre temas de coyuntura, con la conducción de Cristina Reyes. Destino Libertad. Buenas noches, amigos, muchas gracias por acompañarnos una semana más en su programa Destino Libertad, donde abordamos temas diversos que son de interés nacional. Hemos desarrollado una serie de programas para conocer la postura y propuesta de los candidatos a la alcaldía de Quito. Quienes vivimos en esta ciudad tenemos la idea del Quito que queremos y soñamos, y los candidatos nos deben responder cómo debe ser este espacio urbano en algunos años, si es para vivir o para organizar o agonizar entre el tráfico y la humareda, si queremos quiteños realmente comprometidos o desconectados con la realidad, quiteños con un sentido cívico. El perfil de nuestro candidato. Hoy nos acompaña César Montúfar Mancheno, que es catedrático y político ecuatoriano, ex asambleísta por la provincia de Pichincha. También se desempeñó como director ejecutivo de la Corporación Participación Ciudadana Ecuador entre el 2002 y 2005. Salió electo en las elecciones del 26 de abril del 2009 y por el Movimiento Concertación Nacional Democrática. Actualmente es candidato para ocupar la alcaldía de Quito por el Movimiento Concertación Lista 51. César, bienvenido a este programa. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, Cristina. Un gusto compartir contigo y conversar y dialogar con quienes nos ven en este momento. La gente te conoce por ser un hombre de batalla, un hombre que se ha enfrentado a procesos de transparencia, de lucha contra la corrupción. Y en ese sentido, la primera pregunta es, ¿cuál es el liderazgo que debe tener el alcalde de Quito? Mira, el alcalde de Quito necesariamente, por supuesto, debe ocuparse de los problemas de la ciudad, tiene que resolver los gravísimos desafíos de una ciudad como Quito, hoy agobiada por múltiples problemas, la inseguridad, la basura, el tema de movilidad, que será una de las principales responsabilidades del próximo alcalde. Pero también debe ser un líder nacional. Quito, al ser la capital de la República, no únicamente debe necesariamente constituirse lo que ha perdido en los últimos años. Quito ha dejado de ser el centro de gravedad de la política del país, ser un referente, ser un modelo. Así que el liderazgo que nosotros pensamos es necesario para Quito, incorpora también esa dimensión cívica y esa dimensión nacional por la cual creemos que debemos trabajar en función de que Quito recobre su capitalidad. ¿Y consideras que ese liderazgo frente al último gobierno autoritario se ha perdido? De pronto los alcaldes se concentraron solamente en los problemas de la ciudad y callaron frente a actos de corrupción, frente a autoritarismo, Mira, yo creo que en gran medida lo que sucedió con el Ecuador en la última década es resultado de que Quito de alguna manera se puso políticamente en neutro, que los alcaldes de Quito, desde el exalcalde Moncayo, Barrera y por supuesto también el actual alcalde Rodas, no hicieron sentir frente al gobierno nacional la postura de lo que es o lo que siempre ha sido históricamente una ciudadanía activa, una ciudadanía comprometida con los temas nacionales. Así que yo te diría, en realidad, en gran medida, este esquema de corrupción, de delincuencia organizada, de autoritarismo que representó el correísmo en la historia ecuatoriana en los últimos años, se puede explicar porque la capital, porque Quito se puso en neutro, por decirlo de alguna manera, y eso es lo que me parece a mí debemos recuperar. Cuando digo esto, no estoy diciendo que el alcalde de Quito tenga un papel de oposición frente al gobierno. Lo que digo es que tiene que tener un papel y un sitial y garantizar para la ciudad un sitial de autonomía, de independencia, de colaboración, de diálogo con el gobierno, pero en perspectiva de que la capital tiene que ser el referente principal en un país, en una república que necesita de referentes. Y esa es quizá la característica de todas las capitales, no solamente de Quito, pero que la perdimos en los últimos años.
Ahora me gustaría conocer una visión general antes de ir específicamente a varios temas puntuales. ¿Cuál es la visión del Quito que tú quieres al aceptar esta candidatura a la alcaldía de Quito? ¿Cuáles son los mayores desafíos a los que te enfrentarías de ser electo como alcalde? Mira, a ver, Quito es una ciudad, digamos, que tiene ciertas particularidades. Primero, somos un distrito metropolitano. ¿Qué significa esto? Los quiteños, a partir desde la década del 90, reconocimos para la ciudad y para el gobierno de la ciudad una categoría de autonomía que después fue reconocida además en la Constitución de Montecristi. Eso significa que en realidad se trata de una ciudad que debería gobernarse de manera autónoma, algo que no ha sido reconocido por los anteriores alcaldes, como te decía hace un momento. Y en segundo lugar, Quito es un distrito que no únicamente agrupa lo urbano consolidado, las calles, las casas, las edificaciones que vemos, sino que además tiene un amplio, un inmenso, digamos, espacio de ruralidad. En Quito hay 33 parroquias rurales y 32 urbanas, son 55 parroquias en total. Eso significa que lo natural y lo urbano están articulados y deben estar articulados. Y esa es quizá la principal riqueza de Quito. Si uno compara Quito con otras ciudades del mundo, de América Latina, es la ciudad o el distrito más diverso. Tenemos o gozamos de una mega diversidad. En Quito tú tienes un fenómeno de fauna urbana, por ejemplo, que incorpora, por ejemplo, 56 distintas variedades de colibríes. En Quito tenemos pumas, tenemos osos. Es decir, esta es una ciudad que tiene una diversidad natural, una ciudad patrimonial. Quito es una ciudad patrimonial no solamente en lo arquitectónico y en lo histórico, sino también en lo natural. Entonces eso le da a la ciudad una característica peculiar. Cuando pensamos en el proyecto que Quito tiene que desarrollar hacia el futuro, no pensamos en una ciudad con más cemento, con más edificaciones. Por supuesto que será una ciudad que tiene que crecer y desarrollarse en lo urbano, pero sobre todo vemos en Quito esa vocación de ser una ciudad patrimonial, en lo arquitectónico, en lo cultural, en lo histórico y en lo natural. El alcalde Rodas anuncia una reestructuración a través del estudio de una consultoría del tamaño del municipio. Se habla de 17.000 trabajadores entre la parte administrativa, las empresas públicas. ¿Consideras tú que quizá este tamaño inmenso del municipio de Quito es un problema a la hora de enfrentar los problemas de la ciudad, de la inversión social, la inversión en proyectos que se tiene que hacer? ¿Qué harías tú como alcalde? Por supuesto. Frente a esto? Mira, a ver, varias cosas. Esta estructura que hoy tiene el municipio no es que surgió de manera espontánea, fue resultado de una decisión que se la tomó durante el periodo del exalcalde Barrera, de replicar el modelo, yo diría, concentrador, autoritario, centralista del gobierno anterior en la capital. Entonces se creó una mega estructura. Se crearon las llamadas secretarías que de una u otra forma eran casi como ministerios. El alcalde de Quito era casi un presidente chiquito y con una estructura burocrática y ejecutiva enorme. Eso tiene que cambiar absolutamente. Mira, yo pienso que una de las primeras decisiones que tiene que tomar el próximo alcalde debe ser una reestructuración profunda del municipio. Nosotros vamos a eliminar las secretarías. ¿Con el costo político que eso podría tener, inclusive? Es que un alcalde tiene que ir, en una ciudad en crisis como Quito, tiene que tomar las decisiones que debe tomar. Tú me conoces, la ciudadanía me conoce. Yo soy una persona que siempre digo las cosas por su nombre y además que está dispuesto a correr los riesgos de tomar las decisiones que hay que tomar, porque aquí lo que está en juego es el bien público. Pero además de eso, Cristina, en Quito se ha producido algo que es realmente, yo diría, nefasto en términos de que la municipalidad desarrolló un modelo de gobernabilidad, y esto viene desde el exalcalde Moncayo, en la que el alcalde, para tener espacios de apoyo de gobernabilidad con los concejales, con el consejo, cedía parte de la administración. Es decir, la administración municipal se transformó en una troncha política. Es como un secreto a voces esto Mira, tú tienes las administraciones zonales distribuidas a concejales. ¿Mantienes esta propuesta de quitar los vehículos, los asesores? Por supuesto, yo cuando sea alcalde voy a movilizar en mi vehículo, en mi camioneta, en la camioneta a la que llegué para conversar contigo en este programa. Pero más allá de eso, esa nueva estructura del municipio debe responder a un municipio pequeño, un municipio eficiente, un municipio que recupere algo que el municipio de Quito ha perdido, que es una entidad de servicio.
O sea, el municipio está para proveer servicios básicos a los ciudadanos. Desde esa perspectiva, entonces, la reestructuración del municipio será una de las prioridades desde las cuales vamos a partir. Hay una necesidad imperiosa del presupuesto municipal. En el caso de Quito estamos hablando de un presupuesto de 1.500, un poco más, 1.600 millones de dólares, de los cuales la mayoría se va al gasto del metro. Apenas el 11%, imagínate, el 11% se dedica a inversión. Es decir, estamos con un presupuesto que ya en realidad no está para cumplir su función principal, que es la de proveer servicios, hacer obras para los ciudadanos. Y eso yo creo que tiene que ser y va a ser una de las prioridades que nosotros desde la alcaldía vamos a desarrollar. Ahora vamos con temas puntuales. ¿Cuál es tu postura, por ejemplo, frente a la extensión del metro de Quito, de Labrador hasta La Ofelia? Hay una encuesta que el 83% de los quiteños está a favor de esta obra, con todo lo que ha tenido encima. ¿Estás de acuerdo con esto? No estoy de acuerdo con eso. No. Fíjate algo, la extensión del metro que se está proponiendo, que son 5 kilómetros, costaría a Quito entre 380 y 400 millones de dólares. 380 y 400 millones de dólares. En gran medida, la crisis que vive la ciudad es porque la actual administración y la anterior tomaron una decisión impuesta por el gobierno nacional. Fue Correa quien decidió la construcción del metro de Quito por los compromisos que tenía con la firma Odebrecht. Hay que decirlo, porque en realidad aquí estamos hablando de un esquema institucionalizado de corrupción. La prioridad es quitar esta metrodependencia que tiene el municipio el presupuesto del municipio de Quito para dedicarlo a otras obras. Fíjate un asunto, si optáramos por un proyecto que ya está hecho, que valdría 40 millones de dólares, fíjate, 400 millones versus 40 millones de dólares, que sería una repotenciación y extensión del trolebús hasta Carapungo y Calderón. Estaría resuelto el problema. Entonces, esa metrodependencia, esta idea de que el metro de Quito es la única y es el único referente. O sea, ¿plantearías otras soluciones para el problema para el tema de movilidad y de transporte público? Por supuesto, esa es una solución. Una segunda solución igualmente importantísima. Uno de los grandes problemas de movilidad y transporte que tiene Quito en este momento es la cantidad de vehículos que vienen desde los valles, el valle de Tumbaco, el valle de los Chillos, hasta la meseta de Quito, hacia la meseta de Quito. 70,000 vehículos al día. Una de las prioridades del municipio sería más bien la construcción de un sistema de transporte público, que debería ser un cable, un cable aéreo. Y ese proyecto, en su totalidad, si cubriera desde Tumbaco hasta la estación de la Carolina de Yaquito del metro, y otra extensión desde la Marín hacia el Valle de los Chillos, saldría por un costo de 150, 180 millones de dólares. Es decir, que con muchos menos recursos se podría y se debería abordar el problema de movilidad. Entonces, yo creo que aquí no hay que perderle miedo a dar las soluciones correctas. Por supuesto, cuando yo sea alcalde, seré un alcalde abierto al diálogo, abierto a la concertación, abierto a escuchar diferentes posiciones. Por supuesto, abierto a escuchar lo que los quiteños opinan en los sondeos de opinión, pero sobre todo será un alcalde que tomará las decisiones que hay que tomar en función de un conocimiento técnico, en función de lo que requiere la ciudad, no en función de la propaganda, la publicidad o los compromisos que se crean a nivel de tanto los financiamientos del financiamiento electoral como también las imposiciones del gobierno nacional. Tu postura frente al gremio de los taxistas, las tensiones que se han generado, estos escándalos de la venta de los cupos, y luego también ese deseo de los quiteños, de los ciudadanos, de tener cada día un mejor servicio que a veces se ve mermado, y luego las nuevas tecnologías que también generan tensión con el gremio de los taxistas. ¿Cómo es tu visión frente a esto? A ver, mira, uno de los grandes temas que tiene que abordar el próximo alcalde, algo que también debió ser hecho y desarrollado durante esta administración, es la reorganización, mejor dicho, la organización del sistema integrado de transporte. Cuando entre en funcionamiento el metro, tendremos una columna vertebral que se dice va a proveer servicio a 400,000 quiteños al día. Hay discusiones si es que realmente ese es el número de quiteños y de pasajes y el de costo viajes, del pasaje, ¿cuánto estaría tentativamente? Hay un tema que pues, si quieres después lo abordamos con mayor detalle, pero mira, ese sistema integrado tiene que articular no solamente tiene que articular al metro, a los otros sistemas públicos, los corredores norte-sur, el trolebús, la ecovía. Hablábamos hace un momento de la necesidad de que se extienda el servicio del trolebús hacia el norte y también hacia el sur, hacia el ecuatoriano.
Pero también tiene que reorganizar el transporte convencional, todas las líneas de buses que tendrán que ir en un recorrido oriente-occidente. Y el tema del taxismo. Aquí hay un tema fundamental porque en Quito hay demasiados taxis. Quito llega a tener aproximadamente en este momento 18.000 unidades de taxi. Ha habido una política municipal encaminada hacia generar más oportunidades y el tema de la corrupción muy ligado a ello, en el asunto del taxismo. El taxismo es un medio extremadamente ineficiente de movilidad. En promedio van 1 o 2 personas en cada taxi. Fíjate que el sistema de pico y placa no topa el taxismo. Los taxis pueden circular durante todos los días. Entonces lo que hay que hacer es organizar el sistema de transporte de taxi que existe. Con firmeza, también con diálogo, tener una relación de regulación y de control, pero Quito no puede hacer lujo de seguir teniendo más taxis. Es decir, en realidad el taxi o el taxismo es un sistema muy ineficiente de transporte. Tenemos que apostarle a los sistemas de transporte público masivo y esa tiene que ser la política municipal. Pero luego se viene una realidad también que, por ejemplo, hay una competencia, algunos dicen desleal, con las nuevas tecnologías y este nuevo servicio que se ofrece, sobre todo la gente joven, a precios más económicos. ¿Cómo legalizar esto en buena lid para ambas partes? Es que el problema es que Quito no necesita más taxis. Aquí lo que estaríamos haciendo es dando un incentivo a un medio de movilidad ineficiente, a un medio de movilidad que además te congestiona más el tráfico, que además causa un daño ambiental en términos de la calidad del aire. Es decir, aquí el problema no es aumentar, digamos, los vicios del sistema, sino bien organizar un sistema integrado de transporte que sea el más eficiente, el más saludable, el más sustentable, el más sano, el más barato. Nuestra opuesta en el tema de movilidad y transporte es a que el transporte público se constituya en la base del sistema de movilidad en Quito. Quito ha sido pensado como ciudad en función del transporte particular. Dentro de ello también el taxismo, es decir, vehículos que se movilizan en la ciudad, digamos, transportando como te decía, el taxismo a una, dos personas. Ese lujo no puede darse la ciudad y hay que apostar a un sistema de transporte público y hacia allá vamos. Hablaste de un tema de contaminación. La Secretaría de Ambiente emite normas y ejerce control para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, pero hay muchas críticas en el tema de contaminación del aire. El 52% de emisiones de CO2 son de los vehículos particulares y buses del sistema de transporte público. ¿Cuál es la propuesta para contrarrestar y evitar esta contaminación? Había hablado de 2 propuestas nuestras sobre el tema de movilidad. La tercera es progresivamente ir hacia una política para que Quito transforme su flota de transporte público a un sistema eléctrico. En Quito convergen 2 circunstancias que son intolerables. Por un lado, la calidad de combustibles que se vende en el Ecuador, que es de muy mala calidad, y en segunda, su condición de altura. Y no solamente la altura de Quito, sino también la conformación topográfica que hace que las montañas alrededor de la meseta central impidan la circulación de aire. Entonces, es una prioridad el que en Quito vayamos hacia un sistema de transporte público de carácter eléctrico. Mira, acaba justamente el gobierno nacional tomar algunas medidas respecto al precio del combustible. Es inconcebible que el alcalde de Quito no se haya pronunciado. A eso hablaba yo cuando decía el liderazgo y la necesidad de que el alcalde de la ciudad tenga un peso político frente al gobierno nacional. Que el alcalde de Quito no haya exigido al gobierno que así como aumente el precio, también se aumente la calidad, porque los quiteños respiramos el aire más contaminado de ninguna otra capital de América Latina. Sí, me gustaría también, hay muchas quejas sobre el tema de la recolección de basura. Ese es un tema. Y bueno, a lo mejor nos alcanza mucho el tiempo, el reordenamiento también del comercio informal y las quejas que hay en el centro histórico de Quito, en el que también se dice hubo un momento de luminosidad y de belleza y que eso podría haber afectado. Me gustaría, pues, quizá brevemente... Varias cosas. Mira, vamos a unir el tema de las ventas ambulantes y el tema de los mercados y el centro histórico. Si yo quisiera que por algo se me recuerde cuando termine mi mandato como alcalde de Quito, sería el que podamos haber regenerado el mercado de San Roque. Yo te invitaría, Cristina, que algún momento vayas a la entrada del mercado de San Roque y te pares en la intersección entre la calle Esmeraldas y Loja. Yo diría es el lugar de mayor degradación del centro histórico. A pocos metros de ahí, de esa intersección, hay una escuela,
la escuela Rosa Zárate. Imagínate que está el nivel de contaminación, está el nivel de inseguridad, está el nivel de insalubridad, que la escuela tuvo que salir. Piensa la idea de una ciudad en la que expulsa a los niños, que expulsa a las escuelas por los graves problemas que tiene. Nosotros creemos que la regeneración del mercado de San Roque, además de un barrio histórico de Quito, debe ser una prioridad de la próxima administración. Esa regeneración va a impactar directamente sobre el centro histórico, porque es de allí, mucha gente, yo no quiero utilizar palabras tan duras, pero la consideran casi como el foco de infección de todo lo que está ocurriendo en términos de procesos negativos, de insalubridad, de inseguridad, de desorden del centro histórico. Entonces, a lo que voy es a que Quito tiene que iniciar un proceso de organización, de un sistema integral de comercialización. En Quito hacen falta mercados. En Quito, las ventas ambulantes que hoy copan la ciudad deberían ser reubicadas haciendo un estudio, una evaluación de en dónde los quiteños necesitan tener nuevos mercados y a los mercados existentes repotenciarles. Eso va a cambiar el entorno y te decía, en el caso del centro histórico, una regeneración del mercado de San Roque impactaría sobre todo el distrito metropolitano y sobre todo el distrito del centro. Sí, brevemente se nos termina casi el tiempo. En los programas emblemáticos del municipio actual están los programas sociales como Guagua Center, temas de apoyo al adulto mayor. ¿Qué opinas de estos programas? ¿Los continuarías? ¿Los mejorarías? ¿Cuál es tu propuesta en el ámbito social? A ver, mira, yo creo que todo esto que se ha hecho en esta última administración tiene que concentrarse para solucionar un problema. En esta carrera de la alcaldía muchas personas me han consultado y uno discute y conversa sobre cuál es el principal problema que tiene Quito. Y muchos dicen la movilidad, la inseguridad, el transporte. Sí, me quedan un montón de preguntas. Pero en realidad, Cristina, ¿sabes cuál es el problema más grave que tiene Quito? En Quito, 1 de cada 3 niños padece de desnutrición infantil crónica. ¿Qué ciudad podemos pensar hacia el futuro? ¿Qué ciudad inteligente? Se habla mucho hoy de las ciudades inteligentes. Si es que el cerebro de nuestros niños, del desarrollo físico, la salud de nuestros niños, está comprometida de por vida por una tasa que es superior a la tasa nacional. Nosotros lo que vamos a hacer es reorganizar todos esos programas que en este momento existen en función de superar este problema. Es un problema que no puede ser superado en pocos años. Habrá una política de educación, de nutrición. Todo el esfuerzo municipal debe ir encaminado hacia lo que nosotros denominamos una red de protección materno-infantil, que se enfoque en los primeros 1000 días desde la gestación hasta el nacimiento y crecimiento de los niños, que pongan énfasis en las madres, que pongan énfasis en todo el entorno familiar. Esa es la política que nosotros vamos a llevar, porque en realidad el municipio de Quito no tiene dinero para malgastar recursos. Hay que enfocarse en el principal problema y vamos a avanzar hacia un programa sostenido de erradicación de la desnutrición infantil en el distrito metropolitano. Tu mensaje final, César, en este último podemos momento. hablar de muchas cosas, pero sí, muy contento de conversar contigo, Cristina, y decirte que mi compromiso como quiteño, como ecuatoriano, es hacer siempre, y esa ha sido mi trayectoria, una política de lucha y una política de verdad. Y en la campaña electoral yo siempre mencionaré lo que considero en este momento es vital para Quito. Y creo que ese mensaje está pegando, ese mensaje está llegando a los ciudadanos y vamos trabajando, vamos luchando porque en realidad Quito merece y el país merece, el Ecuador merece tener una capital gobernada con honestidad, democráticamente, con diálogo, que piense en sus problemas pero que también piense en el país. Esa es la función que debe cumplir una ciudad como Quito. Tenemos que recuperar nuestra capitalidad y nosotros vamos a hacerlo con una política democrática, con una política de honestidad que ha sido la característica en nuestro accionar político. Gracias, César. Reconozco en ti un hombre valiente, frontal, que integra a la ciudadanía y deseo mucho éxito en esta campaña. Y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Estuvimos con César Montúfar, candidato a la alcaldía de Quito. Ya saben que pueden hacernos sus sugerencias y preguntas a este programa a través de las redes sociales que aparecen aquí en pantalla. Me despido, no sin antes recordarles la frase de este programa. La libertad como el amor se conquista todos los días. Soy Cristina Reyes, hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Destino Libertad, un espacio de crítica y construcción
junto a los protagonistas del ámbito social, cultural, político, entre otros, con propuestas interesantes sobre temas de coyuntura, con la conducción de Cristina Reyes. Destino Libertad.